Muy buenas a todos, mi nombre es Susan Rivera, estudiante de doctorado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Y en este congreso, el tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Educación, voy a presentar mi ponencia que se titula Tecnologías Emergentes en Educación, metaanálisis sobre la efectividad en el aprendizaje y nivel de complejidad de actividades en investigaciones educativas. Primero, como antecedentes, existe desde ya hace varios años una preocupación por investigar, ¿no es cierto?, los beneficios y también los peligros de poder integrar las tecnologías emergentes en educación, que también se le llaman tecnologías disruptivas. Esto se debe a que existe un gran miedo por parte de los docentes en poder integrar estas tecnologías y que éstas sean efectivas, ¿no es cierto?, en el aula o si es que hay algún efecto contrario. Muchas veces y muchas de las investigaciones que se han realizado al respecto generalmente utilizan, ¿no es cierto?, esta tecnología y la aplican a estudiantes y ellos pasan a ser solamente usuarios tecnológicos. Entonces, la metodología en sí no cambia. Pasamos de tecnologías que son muy innovadoras, pasan a modernizarse o en realidad a domesticarse cuando llegan al aula. Entonces, los docentes tienden a utilizar las tecnologías solamente para entregar conocimiento y eso genera que no haya mayor impacto en la educación. Así lo podemos ver con algunas revisiones sistemáticas al respecto, que ven cómo se integran, ¿no es cierto?, las tecnologías en diversos ámbitos, en estudiantes universitarios, en docentes en ejercicio, en la formación inicial docente, en estudiantes de diferentes escuelas y también en diversas universidades y en diversas carreras. Ahora, los metaanálisis que se han realizado al respecto generalmente son de ciertas tecnologías emergentes como son la realidad virtual o el aprendizaje basado en juegos o también herramientas muy específicamente para matemática, pero no se ha hecho un metaanálisis donde abarquen varias tecnologías emergentes como lo son la realidad aumentada, la realidad virtual, aplicaciones de celulares. Entonces, se necesita hacer una radiografía de qué está sucediendo, si es que esto impacta verdaderamente el aprendizaje o no. Entonces, el objetivo de este estudio es poder determinar la complejidad investigativa y el impacto en el aprendizaje de estudiantes escolares cuando realizan intervenciones utilizando tecnologías disruptivas o emergentes en artículos publicados en revistas de alto impacto. Las preguntas de investigación son, primero, ¿cuáles son las características generales, a modo general, de los artículos recientes sobre investigaciones con tecnologías emergentes en educación en las bases de datos de WOS y Scopus? ¿Cuál es el nivel de la complejidad de las actividades que realizan los investigadores? ¿Cuál es el nivel de colaboración entre los estudiantes? También queremos ver si es que existe colaboración cuando se aplican tecnologías o si las actividades son netamente individuales. Y finalmente, ¿cuál es el impacto en el aprendizaje de los estudiantes cuando se implementan tecnologías emergentes en el aula? Cabe mencionar que esta investigación solamente abarca estudiantes desde primaria y secundaria, no estudiantes universitarios ni de preescolar. Entonces, la metodología que se utiliza acá es respecto al método PRISMA, que es un método de revisiones sistemáticas y metaanálisis, en donde la selección de los artículos se realiza mediante 3 jueces expertos. Aquí en la figura 1 podemos ver el flujograma de cómo fue la selección de estos artículos. Entonces, en la primera etapa, con estos criterios de búsqueda, en WOS se obtuvieron 179 artículos y en Scopus 459. Eliminando los duplicados, que fueron 65, se obtuvieron 573 artículos, los cuales, haciendo una depuración rápida entre los títulos, ¿no es cierto?, se quedaron con 141 artículos. Y en la etapa de selección final, donde ya se pasó a los jueces expertos, finalmente quedaron 38 artículos y luego de hacer una lectura en profundidad de estos 38 artículos, viendo todos los sesgos, ¿no es cierto? Finalmente se tiene una muestra de 17 artículos que cumplieron con estos criterios de inclusión. Una vez que tuvimos estos 17 artículos, lo que se hizo fue obtener de ellos algunos
algunos datos imprescindibles, que fue primero la identificación, ¿no es cierto?, del artículo, la referencia, el país para ver en dónde se están haciendo las investigaciones, la cantidad de muestra, importante, la tecnología utilizada, qué tecnologías se están aplicando, ¿no es cierto?, en las intervenciones con escolares, el rol del estudiante, que puede ser un rol de usuario, o sea, solamente utiliza la tecnología, o bien de creadores tecnológicos, donde ellos pueden crear con tecnología, o bien ambos, utilizando tecnologías que le entreguen, pero que les permite también desarrollar y crear dentro de esta tecnología. La identificación de la complejidad del aprendizaje, que mediante las taxonomías de Bloom y la escala de conocimiento de Cosma y Stevenson, se determina qué tan compleja es una actividad. El nivel de colaboración, qué tan compleja es la colaboración entre los estudiantes, siendo sencilla, media o compleja. Y finalmente el contenido, que es el área disciplinar en donde se está aplicando esta tecnología. Bueno, dentro de esta metodología, aquí ya de forma más específica estamos viendo cómo se clasificaron los niveles de complejidad en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, según las categorías de Badia y Gisbert del 2013. Se considera en nivel 1 cuando las actividades solamente implican recordar o comprender. De nivel 2, cuando se utilizan, los estudiantes usan, analizan y sintetizan la información. Y de nivel 3, que es un nivel mucho más complejo, cuando los estudiantes crean o evalúan. Asimismo, la clasificación del nivel de colaboración puede ser sencilla, o sea, cuando la actividad se puede hacer de forma individual, pero después se hace una puesta en común, o sea, se cuenta la experiencia en el grupo. De A2, que es de que se suman los trabajos individuales y se hace un trabajo final, o sea, hay un pequeño como trabajo grupal, pero en realidad son trabajos individuales. Y de nivel A3, donde hay una construcción colaborativa, o sea, entre todos los estudiantes utilizan la tecnología para poder crear algo en conjunto. Ahora vamos a ver los resultados generales. De forma general, en la tabla 3 podemos ver en dónde se centraron los estudios, que en este caso fue en Asia con un 58,8%, destacando a Taiwán con un 11,8%, donde se están centrando más los estudios experimentales con tecnologías emergentes. En segundo lugar tenemos a Europa, destacando a España con un 23,5%, y finalmente América, en donde solamente hay un 11,8% de los estudios en donde se hacen estudios experimentales. Con respecto al rol del estudiante, la mayoría de los estudios considera a los estudiantes con un nivel de usuario, es decir, le entregan la tecnología y este solamente la utiliza para poder realizar las actividades que le establecen. Y un 12% tenemos como usuario creador, o sea, le entregan la tecnología y la tecnología les permite manipular en cierto grado, pero en ningún caso hubo estudiantes donde pudieran crear productos tecnológicos utilizando tecnología. Entonces solamente se están centrando en un nivel de usuario. En la tabla 4 podemos ver en la especialidad donde se centra, donde se puede ver que en mayor parte, con un 23,5%, las investigaciones son en el ámbito de matemática, luego en pensamiento computacional y en lenguaje, y en menor medida en inglés y en ciencias, en física, en química y en educación física. Podemos ver que esto se centra mucho más en las áreas que son científicas, aunque está el lenguaje presente, pero no vemos, por ejemplo, música, arte o historia en los estudios. Y eso también es preocupante. En la tabla 5 vemos los tipos de tecnologías que se están utilizando, en donde la realidad aumentada tiene una gran popularidad, con un 29,4%, y luego vemos videojuegos, ¿no es cierto?, aplicaciones con robots y software de simulación y de programación, y en menor medida realidad virtual inmersiva, realidad virtual y también aplicaciones de celular. Vamos ahora con los resultados específicos. En la tabla 6 podemos ver el grado de complejidad de los estudios. En primer grado tenemos solamente de adquisición de conocimiento, solamente 2 artículos, pero vemos que la mayoría se centra en un segundo grado de profundización, en donde el estudiante usa la tecnología emergente para poder aplicar, ¿no es cierto?, conocimientos, para poder sintetizar información,
pero ningún artículo llegó al tercer grado de complejidad, que es la creación del conocimiento. O sea, no se están utilizando las tecnologías emergentes en el ámbito investigativo para que los estudiantes puedan crear productos o evaluar productos teniendo una participación protagónica. Con respecto al grado de colaboración, podemos ver que la mayoría de los artículos tienen una colaboración sencilla, es decir, que aplican la tecnología y la utilizan los estudiantes de forma individual y luego ponen en común, ¿no es cierto?, las ideas, pero la utilizan de forma individual. Pocos artículos fueron haciendo esta suma, ¿no es cierto?, de actividades en conjunto, y solamente un artículo hizo una construcción colaborativa donde todos trabajaron en conjunto utilizando esta tecnología emergente para poder tener un producto final. Con respecto al metaanálisis, de forma preliminar se analizó el grado de heterogeneidad. En este caso, hay un 42.11% que indica que los artículos tienden a ser más homogéneos. En este gráfico de embudo podemos ver lo que significa y lo que indica es que hay poco sesgo en las publicaciones. Eso quiere decir que los investigadores están informando tanto los resultados positivos como negativos, y eso quita el sesgo, ¿no es cierto?, de que solamente se estén publicando solamente resultados que convengan. Entonces esto indica que los artículos, al menos analizados, tienen tendencia a ser homogéneos y con bajo sesgo. Con respecto al metaanálisis, se hizo un análisis de medidas de efectos aleatorios. Eso quiere decir que se tomaron todos los tamaños del efecto y se hizo un resumen con respecto a estos 17 artículos para tener solamente un tamaño del efecto entre toda la muestra, y es significativa. Eso quiere decir que hay un tamaño del efecto estimado que es de 0.499, que es bastante bajo con respecto a lo que se va a mostrar a continuación. Acá tenemos el gráfico de bosque de los estudios, en donde podemos ver que, como habíamos dicho que hay bajo sesgo, hay estudios que no son significativos en sus resultados, que son los que tocan, ¿no es cierto?, esta línea punteada, indican que cuando tocan esta línea punteada los resultados no son significativos, y otros que sí son significativos de forma positiva. Finalmente, resumiendo todos estos datos, tenemos que los estudios tienden a tener un valor de significancia o un aumento de puntaje entre 0.36 y 0.64, siendo la media 0.5. Eso quiere decir que efectivamente las tecnologías emergentes ayudan a aumentar el aprendizaje, pero poquito. Eso quiere decir que no aumenta mucho en puntaje, no es muy significativo. Por eso también la línea final está muy cerca también de esta línea punteada. Entonces, en conclusión, lo que podemos determinar de este estudio, primero es que la mayoría de los estudios donde se aplican tecnologías emergentes no hace que los estudiantes colaboren entre sí, y estos mantienen un rol pasivo. Eso quiere decir que los estudiantes tienden a solamente ser usuarios de la tecnología y no les permiten crear. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que puede conllevar a estos resultados metaanalíticos donde la significancia en las intervenciones es baja. Y eso se puede deber a esto, a que los estudiantes no están colaborando entre sí y que tampoco tienen un rol activo ni protagónico. Bueno, como limitación es que este estudio solamente abarca artículos indexados en WOS y Scopus. Se podría aumentar, ¿no es cierto?, para ver qué está pasando en otro tipo de estudios. Y bueno, también los criterios de búsqueda se realizaron en septiembre de 2022. Sería bueno actualizarlo para ver qué pasó en el 2023, ¿no es cierto?, con las publicaciones, lo cual se va a hacer para después la publicación de en el libro, ¿no es cierto? También sería bueno tomar en cuenta estadígrafos como la correlación o modelos dicotómicos para ver qué sucede ahí. Entonces, en conclusión, se están haciendo investigaciones con tecnologías emergentes, pero de forma muy superficial. Hace falta cambiar el paradigma y darle el rol al estudiante. No solamente la tecnología viene a salvar, o se tiende a pensar esto de que la tecnología viene a salvar un poco la educación porque es innovadora, ¿no es cierto? Pero no va tanto ahí, sino que va más en que cómo es aplicado por los investigadores y cómo es aplicado por los docentes.
Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente en anexo la tabla de los 17 artículos utilizados para este estudio. Eso sería. Muchas gracias.